buenas noches a todos. Dios les bendiga. Es una alegría especial poder entrar hasta sus hogares y recibir esta palabra que Dios ha determinado para este tiempo y las circunstancias que cada uno puede estar viviendo. Acompáñenme a orar y a poner en las manos de Dios este espacio y la bendición de poder recibir su palabra. Padre, te damos gracias por esta noche preciosa que nos concedes, entrar hasta el trono de tu gracia y alcanzar misericordia. Gracias por este tiempo que nos das. Venimos no por nuestra justicia ni por nuestras obras, venimos por la sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz del Calvario, a recibir aquello que tú alcanzaste, Señor, y tú compraste con tu sangre y con tu cuerpo molido por nuestros pecados. Bendice a cada uno en el lugar en el que se encuentre, Señor, que sus necesidades sean suplidas por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos un tiempo, creo yo, extraordinario cuando la presencia de Dios puede llegar a nuestros corazones y podemos recibir esa porción que Él tiene para cada uno de nosotros. Déjeme decirle bienvenido. Esto es Pacto de Gracia, el espacio y el momento en el que Dios nos permite ser edificados precisamente con la palabra del nuevo pacto en la sangre de Cristo. El Señor me regalaba una palabra para compartirla y la denominamos así: la necesidad que nos califica. ¿Por qué es importante sentirnos y vernos muchas veces calificados en el lugar que Dios quiere? Porque es muy probable que cuando alguien es descalificado, uno de los mayores efectos de la descalificación o del menosprecio para no alcanzar aquello que nosotros necesitamos es precisamente ese trauma que provoca al corazón. Al decir trauma me refiero a una condición que deja una marca en particular que inhabilita muchas veces nuestras emociones, nuestra manera de expresarnos o de poder acercarnos con confianza a quien nos provocó regularmente esa condición de dolor. Pero hoy el tema está enfocado en la necesidad que te hace apto, que te califica para poder entrar a recibir lo que Dios tiene. Dios es tan grande y tan especial, pero tan extraordinariamente grande, que podríamos decir que su grandeza no tiene medida. Y no así es efectivo para todo el que lo necesita. Hay gente que se siente descalificada a pesar de la grandeza de Dios para hacer maravillas, para hacer portentos. En un determinado momento sabe que Dios es grande, pero no se siente calificado para recibirlo. Y es ahí donde quiero mostrarte esto, porque Dios quiere ser efectivo en la necesidad en la que tú te encuentras. Si tu necesidad es una necesidad de paz, la efectividad de su presencia y de su misericordia va a transformar el entorno en el que tú te encuentres. Y esa paz puede estar muchas veces acechada, asediada o atacada por diferentes herramientas, armas que el enemigo va a utilizar. La enfermedad es una de ellas. El pecado principalmente es otra de ellas. La situación económica suele ser otra condición que hace que la paz se pueda ver alterada, pero al hablarte de la grandeza de Dios y de cómo la efectividad para llegar a tu corazón, esto es lo extraordinario de poder acercarnos necesitados delante de Dios. Hay un pasaje en el libro de Mateo, en el capítulo 5 y en el versículo 3, que dice: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Me impresionó bastante tomar esta palabra, leerla, particularmente en donde está hablando del reino de los cielos, porque el reino de los cielos es no solo un lugar, sino es un sistema en el que se opera bajo leyes, bajo principios. En el reino de los cielos dice la Escritura que no hay pobreza. Entonces, cuando está hablando de la dicha que puede tener el pobre de espíritu, no se debe confundir con que la pobreza económica es lo mismo que la pobreza espiritual.
No. De hecho, mucha gente malinterpretó este versículo y asumió que la pobreza era parte del paquete para poder agradar a Dios y ser bendecidos. E incluso hubo gente que decidió permanecer en ese estado o hasta hacer un voto de pobreza. Muchas veces una determinación de ser pobre no podría ser más que porque lo que tú tienes lo puedes repartir, pero el efecto de haberlo repartido es que Dios va a multiplicar lo que quedó en tus manos. Entonces, bienaventurados los pobres del espíritu o de espíritu, no se refiere precisamente a la pobreza material o económica, sino a aquel que está profundamente necesitado de Dios. Vas a encontrar gente con tanta riqueza y con un espíritu que no quiere nada con Dios. Vas a encontrar pobres en lo material y económicamente que tampoco quieren nada con Dios. Sin embargo, pobres o ricos económicamente, vas a encontrar gente sumamente necesitada de Dios al punto de decir, aunque tengo lo que tengo, aunque he alcanzado lo que he alcanzado, no tengo la riqueza más grande que es la presencia de Dios, su favor. Ahora, vamos a enfocar este versículo otra vez en pantalla para que tú lo puedas observar. Dichosos, dice, dichosos equivale a bendecidos, a bienaventurados, aquellos a los que las cosas les van a ir bien. Y no porque no hayan problemas, sino porque sobre el problema Dios te va a dar una victoria y te va a dar una enseñanza de bien, de multiplicación, de favor. Ahora, dichosos los pobres en espíritu, dice. Ahora, porque el reino de los cielos les pertenece. El reino de los cielos tú lo puedes definir como un lugar en donde no hay enfermedad. Es más, la Biblia dice que el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino consiste en justicia, en gozo y en paz en el espíritu. Ahora, esto es muy importante porque si el reino de los cielos está entre nosotros o está en nosotros, porque hay diferentes dimensiones. La Biblia va a hablar de gente que vio el reino de los cielos, pero no pudo entrar a él. Cuando Nicodemo viene con Jesús en una noche a escondidas de la multitud y le viene a preguntar, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Jesús le dice, tienes que nacer del agua y del espíritu. Pero en ese momento Jesús empieza a revelar el reino de los cielos al punto que va a mostrarle la grandeza del gobierno de Dios en una vida. Ahora, una cosa es que tú veas el reino y otra cosa es que entres al reino de los cielos. Ahora, cuando Jesús ora y le dice al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino a nosotros, esa petición se hizo realidad en el momento que Jesús empieza a implantar su forma de gobierno en los que estaban en su entorno. Y ese gobierno, si lo podemos llamar señorío, empezó a expulsar de las vidas de aquellos a los que el reino de los cielos llegó y entraron en él, empezó a expulsar el pecado, la enfermedad, la desgracia y toda la clase de males que no corresponden al reino de los cielos. Entonces puedo decirte, el reino de los cielos es tan extraordinariamente lleno de bien y de favor, pero no todos lo acceden, no todos lo alcanzan. Por esa razón es que Jesús habría dicho que son bienaventurados los que logran entrar. Y quiero mostrarte esta versión a continuación, que es la Nueva Traducción Viviente, y en esta versión dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta, dice, de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Me llama mucho la atención y quiero remarcártelo. Que esta versión diga con toda la claridad que Dios bendice a los pobres en espíritu y a los que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, dice. Entonces, no todo mundo se da cuenta de la necesidad que tiene de Él. Hay gente que aunque tiene todo lo que otros desearían, se siente necesitado de Dios. Yo quiero preguntarte esta noche,
¿Estás necesitado de Dios? ¿Quisieras que Dios llegue a tu corazón, que toque tu vida, que transforme tu estado espiritual al punto de decir, quiero tomar de esa agua de la que Jesús dijo que el que toma no vuelve a tener sed jamás? ¿Sabes a qué se refiere eso? A un sediento y necesitado que por reconocer que lo es, califica delante de Dios para poder ser bendecido. Estamos llevando una serie que ya hace varias semanas que el Señor nos introdujo en ella, que se llama Dios quiere que sea sano. Pero sabes, Jesús pasó por multitudes, junto a multitudes. Multitudes lo siguieron. Sin embargo, en una ocasión llegó a su pueblo natal y dice la Biblia que en ese lugar no pudo hacer muchos milagros. Porque el mismo Jesús, que habría resucitado muertos, que habría levantado paralíticos, que habría devuelto la vista a los ciegos, al mismo Jesús que liberó a endemoniados, ahora llega a su tierra, llega a Nazaret, y ellos empiezan a verlo como el hijo de José. En ningún momento pudieron ver la necesidad de él en su corazón. Por consiguiente, no hubo un milagro que sucediera en ese lugar con ellos, pero con los que vinieron necesitados, los que se pudieron reconocer, se dieron cuenta de la necesidad que tienen de él, el reino de los cielos les empezó a pertenecer al punto que entraron a la dimensión en donde Dios provee, en donde Dios sana, en donde Dios liberta, en donde Dios restaura. El reino de los cielos es una dimensión en donde el carácter de Dios gobierna como el carácter del Rey de Reyes y Señor de Señores. Déjame mostrarte esto porque en San Juan 6:37 el Señor Jesús está hablando de un momento en el que va a venir gente a él, y esa gente definitivamente que el Padre los trajo, el Padre los ha de traer. Dice el versículo en el capítulo 6 de Juan, versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo voy a echar fuera. Ahora, por supuesto, hay gente que llegó a Jesús, pero no llegó por él, llegó por lo que Jesús podría darle. En una ocasión, precisamente ahí en San Juan 6, Jesús tiene que referirse a la gente que lo estaba escuchando. Percibió que mucha gente estaba ahí porque les había dado de comer. Ellos tenían hambre, pero no en su espíritu. ¿Sabes de qué se alimenta el espíritu? El espíritu se alimenta de Dios. La Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, hablando del pan que alimenta el cuerpo, la parte física, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora observa lo impresionante, importante, no sé cómo etiquetarlo esta noche para poder decirte que esto es lo que Dios quiere con nosotros esta noche. Que nuestro corazón pueda venir a Él en un nivel de necesidad de Él más que del hambre de aquellas cosas que también nos quitan la paz, porque se convierten a veces en un deseo de nuestros ojos, en un deseo de nuestra carne muchas veces. Pero tener deseo de Él, tener necesidad de Él y saber cómo Dios puede llenar esa necesidad al punto que no te va a echar fuera. El versículo dice literalmente, a ninguno de los que a mí vengan los voy a echar fuera. Esta versión, que es la Biblia de las Américas, de ningún modo lo echaré fuera. Es que, de verdad, ¿por qué la relevancia? Lo dije mal, perdón. ¿Por qué la importancia de que Dios quiere que tendamos? Que Él no nos va a echar fuera. No sé, puede ser que en algún momento tú hayas vivido la experiencia de que alguien te cerró la puerta, te cerró la posibilidad, te descalificó. Y esto suele pasar en el mundo religioso. Hay gente que califica a los demás desde su propio punto de vista. Hay gente que califica a los demás desde su propio ojo de santidad. Pero ¿sabes que lo que el Señor ve
es el corazón más que cualquier otra cosa. La Biblia registra el momento en el que Dios ha de escoger a un rey, escogió ya a un rey, mejor dicho, en sustitución de Saúl. Saúl es un hombre que fue escogido por Dios, fue nombrado como rey, pero su actitud de arrogancia y de poca necesidad de Dios lo llevó a ser destronado, a ser desarraigado del lugar que habría recibido. Entonces Dios le habla al profeta y le dice: ve a la casa de Isaí y te voy a mostrar al que yo escogí ahora como el próximo rey. Dice la Biblia que Samuel se dirigió a la casa de Isaí. Isaí llamó a sus hijos y parecían todos muy calificados, guerreros, corpulentos, con un entrenamiento militar, como para decir, son el prospecto exacto para que Dios los nombre como rey a cualquiera de ellos. Y sin embargo, Samuel está a punto de ungir, de derramar el aceite de la unción para ese cargo, y Dios lo detiene y le dice: no mires lo que tus ojos te permiten ver, parafraseándolo. Porque yo no miro lo que el hombre ve, yo miro el corazón. Y lo detuvo y lo lleva a preguntarle a Isaí, ¿tienes algún otro hijo? Y es ahí cuando el ignorado, el desechado, y esto lo vamos a escuchar varias veces en este tema esta noche, el descalificado David, mandado a llamar, detrás de la majada, detrás del rebaño, detrás de las ovejas, haciendo un trabajo que no era admirable para los demás ni para sus hermanos. Sin embargo, David tenía una característica. David había aprendido a decirle a Dios: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así tiene mi alma de ti, oh Dios, sed. Mi alma tiene sed de ti, le dice repetidas veces. Entonces, David encontró la calificación delante de Dios para poder ser bendecido, favorecido, alcanzado en misericordia, porque lo inmediato que hizo fue reconocerse necesitado. Mira, no hay nada más hermoso que Dios te reciba, porque lo que tú anhelas de Él es su presencia, más que lo que te puede dar. Y te lo voy a decir de esta forma, porque la Biblia dice que si nos deleitamos en el Señor, Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Entonces pasa algo extraordinario cuando Dios dice que va a conceder nuestras peticiones, no porque nos deleitamos en esas cosas que Él podría darnos, sino porque el deleite vino de estar en su presencia, de anhelar su presencia, de recibir la unción que transforma y restaura el corazón, más que aquellas cosas que te podrían apartar muchas veces. Ahora, yo no descarto que Dios también nos quiere dar junto con Él todas las cosas, porque así lo dice el apóstol Pablo, que si Dios nos entregó a Jesús, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dice, pero mira el orden y la prioridad que Dios ve, la necesidad de Él antes que de las cosas que nos puede dar. Regreso en este contexto a este versículo. Jesús dice en Marcos 10, en el versículo 45, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros, para dar su vida en rescate por muchos. Ok, si Él vino para dar su vida en rescate y hay alguien que no considera que necesite ser rescatado, dime por qué lo tendría que rescatar. La Biblia dice que Él no vino por los sanos, vino por los enfermos. Te decía que en el mundo religioso se vive la descalificación más cruda y muchas veces más falta de misericordia. Lo más inmisericordia que se puede experimentar está en el corazón religioso, porque él puede asumir que los demás están mal al punto que él los desecha. Resulta que Jesús hizo lo contrario. La gente más necesitada fue aquella que había sido descalificada.
Lo señalaron de comer con los cobradores de impuestos, de comer con los borrachos, de hablar con las prostitutas. Lo señalaron de que si en verdad hubiera sido un profeta, le dijo alguien, en la casa de Simón, ese hombre llamado Simón que lo invita a su casa, lo juzgó porque permitió que una mujer que había sido calificada como pecadora lo tocara. Lo que Simón no pudo ver es que esa mujer estaba profundamente necesitada de él, y él tenía como principio que ninguno de los que a él vinieran de ningún modo lo iba a echar fuera. Entonces esta noche, si nos acercamos con esa certeza, tengamos la bendición de ser remunerados primero con su presencia. Ahora, si él dio su vida en rescate por muchos y alguien no lo reconoce, ¿por qué habría entonces de darse? En el versículo 46 dice, de una historia extraordinaria. Aquí empieza el relato sobre un hombre que es ciego. Dice, después llegaron a Jericó, y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Quiero que nos enfoquemos un momentito en esto. Hay una multitud, te lo puedes imaginar, siguiendo a Jesús cuando él llegó a Jericó, y sus discípulos y él salen de la ciudad y la multitud viene detrás de él siguiéndolo. Pero de repente hay un ciego llamado Bartimeo, que quiere decir hijo de Timeo. La palabra Bar equivale a hijo. Bartimeo es el hijo de Timeo. ¿Sabes por qué es importante esto? Porque ni siquiera se menciona su nombre. Como que si Bartimeo era un personaje secundario, ignorado. Ah, sí, el hijo de Timeo. Pero ¿cómo se llama? No importa. Lo que sí sabemos es que es ciego. Lo que sí sabemos es que no puede ofrecer nada en su ceguera. Bartimeo, sí, el ignorado Bartimeo, el descalificado Bartimeo. Quiero que veas esto. En el versículo siguiente, que es el 47, te vas a dar cuenta que cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Qué interesante que él oyó de Jesús. Qué precioso. La Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír de Cristo, el oír la palabra de Cristo, dice algunas versiones. No simplemente el que diga la palabra de Dios, porque la palabra de Dios también es la ley, los 10 mandamientos. Y cuando tú escuchas la ley como tal, sin Cristo, habiéndola cumplido, lo inmediato que vas a encontrar es tu capacidad de presumir que tú la guardaste y eres mejor que los demás, o tu incapacidad para desanimarte y decir, no lo pude lograr. Pero cuando tú oyes de Cristo como el autor de esa ley, como el que no vino a ignorar los 10 mandamientos, sino a cumplirlos, para que ahora nuestra fe esté puesta en Él, no en cumplir los 10 mandamientos, porque la ley es perfecta y nosotros imperfectos y nadie la pudo cumplir. Por esa causa es que ahora Bartimeo, el ignorado hijo de Timeo, el que ni el nombre se menciona, es un hombre que está clamando porque oyó. Ahora, ¿qué habría escuchado de Jesús? Esto es bien importante porque te vas a dar cuenta que lo que hemos escuchado de alguien siempre determina la confianza que tenemos para acercarnos o alejarnos en el peor de los casos. Seguramente no escuchó que Jesús fuera falto de misericordia. Seguramente escuchó que no era como los religiosos de su tiempo, los fariseos. Seguramente se ha de haber enterado que había atendido a varios que eran desechados por los demás. Entonces se atreve a gritarle y a decirle, hijo de David, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ahora, aquí hay un punto extraordinario.
La palabra compasión. Hace algunos días tuvimos en esta serie un tema que se refirió a la compasión, pero la palabra compasión equivale a padecer junto a alguien. O sea, es como que si le estuviera diciendo: Jesús, tú estás ahí, pero ¿qué tal si vienes ahora acá conmigo? Y yo sé que cuando tú lleves este padecimiento junto a mí, porque tiene un prefijo, y lo puedes estudiar si quieres en el contexto bíblico o con cualquier diccionario, con la traducción de la palabra compasión, equivale al que se pone junto a ti en un padecimiento. Ahora, Jesús va a venir a Timoteo y se va a, perdón, a Bartimeo y se va a poner junto a él. Pero no se va a quedar ciego igual que Bartimeo, sino lo que va a hacer es que va a compartir la vista que él tiene con Bartimeo. La expresión de Bartimeo lo calificó. Por eso el tema de esta noche: tu necesidad te califica. Si esta noche te sientes necesitado de Dios, esa necesidad te califica para ser bendecido, para ser nutrido, para ser alcanzado. Y déjame decirte que Dios puso los ojos en tu necesidad. Y este es el momento, este es el tiempo en que el Espíritu Santo va a tocar tu corazón, en el momento en el que te humillas y eres capaz de decirle: Señor, ten compasión de mí. Señor, te pido misericordia. Señor, acuérdate de mí en tu misericordia. Esas expresiones, cuando nacen de un corazón así de necesitado, son escuchadas por el oído de Dios. En el versículo siguiente, que es el versículo número 48, dice que le dijeron: cállate. Muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Qué insistencia para mostrarle a Jesús su necesidad de él. Se pudo haber quedado callado. En medio de tu necesidad, tal vez te has visto desanimado cuando ves que no es fácil acercarte a la solución. Tal vez has tenido el deseo de buscar a Dios y has tenido una inquietud por decir: yo quisiera ir a la iglesia, yo quisiera ir a ese lugar, pero hay cosas que me lo impiden. Te aseguro que si esta noche le clamas a Cristo, le clamas a Jesús y le dices: ten compasión de mí, Él va a derribar muros, Él va a romper cadenas, Él va a desatar amarras de enfermedad, Él va a entrar hasta el lugar de tu necesidad, porque Él dijo que de ningún modo va a echar fuera a aquel que vino a él. Sigue conmigo al versículo 49. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron. Vamos, él te llama. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo. Qué impresionante que cuando Jesús ve tu necesidad, Él se detiene. Y te voy a decir algo acá aún más sorprendente. Le mandó a decir con los demás: díganle que se acerque. ¿Sabes qué está diciendo Dios esta noche? ¿Sabes qué? Tengo por orden de Dios declararte y decirte que te acerques. Y te lo puedo decir: dice Dios que te acerques. El camino está trazado, el camino es Cristo. La puerta está abierta. Tu necesidad te califica. Tu necesidad en cuestión de sanidad, en cuestión de perdón, en cuestión de libertad. Esta palabra yo sé que está llegando a gente que está pidiéndole a Dios una respuesta, y Dios le está diciendo: te he escuchado, solo ten fe, ten paciencia, acércate, porque la Biblia dice que las promesas de Dios se heredan por la fe y la paciencia. Probablemente me digas: sí, yo tengo fe, pero ya no aguanto. Sabes que Dios no va a poner pruebas mayores de las que tú puedes llevar. Y aún en el momento en el que digas: ya no aguanto, Dios está trabajando para darte la fuerza, porque Él está junto a ti y está teniendo compasión. Eso equivale: está en el padecimiento junto a ti. Ahora observa, le manda a decir: díganle a Bartimeo que yo lo llamo. Lo llamaron y le dijeron: anímate. Anímate, vamos, Él te llama. Y es lo que yo te voy a declarar esta noche. Anímate.
que cobre ánimo tu corazón, que cobre fuerza tu vida, porque Dios te está llamando y te vas a levantar y vas a llegar a la manera de Bartimeo, quizás sin ver, pero su voz, su llamado te dirige, su voz está trayendo tu corazón hacia Él. Versículo número 50. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Lo que a mí me impacta es cómo se pudo acercar si él no podía ver. ¿Sabes qué lo guió? Lo guió su voz. Lo guió la palabra que escuchó. Como esta noche Dios te está guiando por la palabra que te está dando para que vengas con confianza. Esto no es una cuestión religiosa. Esto no es cuestión de un cambio de religión. Si de religión hemos estado llenos y muchas veces ciegos. Tal vez no es tu caso, pero sí el mío. Yo puedo hablar por mi cuenta y decirte que no es lo mismo presumir, asumir o ponle el nombre que quieras, una religión, a tener la experiencia preciosa de sentirte necesitado de Dios, quizás porque te han desechado, quizás porque tu condición te hace sentir descalificado, porque tu pecado es calificado por los demás y de alguna forma te miden diciendo que no dan la talla para recibir de Dios. Jesús no está diciendo que esté de acuerdo con el pecado, pero está diciéndote que te ama tan profundamente que te recibe aún en esa condición para hacerte libre, para limpiarte. No seas de la gente que dice, es que yo voy a ir cuando deje esto, cuando deje aquello. Entonces dime a qué vas a llegar con Jesús. Si tú lo lograras por tu cuenta, cosa que no va a pasar, porque Jesús dice, separados de mí nada podéis hacer. ¿Sabes? Que cuando menos calificado tú te consideres por los demás, pero necesitado de Dios, es cuando más cerca estás de que Dios haga lo que tu corazón necesita. Bartimeo echó a un lado el abrigo, aquello con lo que se había recubierto, se había resguardado. Ese abrigo a mí me da la sensación como la herramienta que el ciego utilizaba para identificarse y que los demás le tuvieran lástima. El Señor no está en el trabajo de darte lástima delante de los demás. Él está en el trabajo de decirte, yo estoy contigo, yo tengo compasión. ¿Para qué? Para que tires ese refugio en el que ahora te has metido. Esa condición como el abrigo del ciego en la que te califican y te dicen, ahí está el derrotado, ahí está el que no sirve para nada, ahí está el que no lo logra. No, el Señor te está llamando a un proceso extraordinario en el que tu necesidad te califica. Déjame mostrarte el versículo 51. ¿Qué quieres que haga por ti? Preguntó Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? La pregunta es, ¿acaso Jesús no estaba viendo que él estaba ciego? La pregunta es, ¿solo eso podía hacer? ¿O por qué razón le dijo, qué quieres que haga por ti? Yo sé que Bartimeo pudo haber dicho, Señor, quiero ver, y aparte de ver, quiero que me des fortuna, aparte de ver, quiero que hagas tal cosa. No, simplemente, si lo puedo ver de esa manera, le responde mi rabí, que equivale a mi maestro, mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver, quiero ver. ¿Sabes que el necesitado aprende a pedir? ¿Sabes que el necesitado no tiene limitaciones para pedir? ¿Sabes que regularmente el corazón autosuficiente tiene una dificultad tanto para pedir como para agradecer? Por eso es que delante de Dios, cuando venimos, dice la Biblia, a su presencia, entramos por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Pero la expresión de venir por sus puertas con acción de gracias equivale a reconocer, yo no merezco lo que he recibido gratuitamente. La palabra agradecimiento o gratitud tiene la misma raíz para la palabra gracia o gratuito. Por esa causa es que el Señor esta noche te está diciendo, quiero llegar a tu necesidad y aparte de llegar ahí, quiero que me veas. Porque el propósito de abrirte los ojos
No es solo que contemples toda la bendición que Dios puso en tu entorno, sino que lo puedas contemplar a Él. ¿Sabes cuánta gente tiene hoy riqueza material o probablemente si no la tiene, tiene pobreza, pero en medio de cualquiera de los dos extremos, pobreza o riqueza, tampoco puede disfrutar de ver la misericordia de Dios? Y es lo que Dios está trayendo como revelación esta noche. En el versículo 52, Jesús le dice, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver. Lo extraordinario es que dice, lo siguió por todas partes. ¿Qué te parece? Mira, puedes irte, le dice, tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por todas partes. Por el camino, dice esta versión que tengo acá. ¿Por qué alguien habría de seguir a Jesús? Ahora, no tendría sentido que Jesús tenga ciegos siguiéndolos. ¿Sabes que sí hubo gente que fue ciega y ahora puede ver? Por consiguiente, puede seguir a Jesús. Si tú ya creíste en Jesús y te ha tocado una etapa de crisis, de dificultad y tu corazón ha estado cargado, lastimado, probablemente sin poder ver la mano de Dios, pero estás necesitado, ¿sabes? Esa necesidad te abre los ojos para ver a un Dios compasivo y lleno de misericordia que está trabajando en tu corazón. Me impacta, me emociona, me llena de impresión el hecho que le diga, tu fe te ha sanado. Y que luego le agregue, al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús. Terminando con este versículo, ahí en el versículo 52 donde estamos, terminando con este pasaje, mejor dicho, quiero llevarte a este otro punto. Jesús, como el Rey del universo, como el Todopoderoso, se detuvo en el camino cuando encontró a un necesitado. A Dios le atrae su atención, mira, en sobremanera, el que haya gente que se detiene a pedirle, porque eso lo detiene a él en el camino por donde va. Entonces no creas que Dios no está trabajando en este momento con el necesitado. Por supuesto que sí, cuando ese mendigo le habló, él se detuvo en su camino y ese era el ignorado, ese era el hombre que todos habían desechado, el hijo de Timeo, el que ni nombre aparecería ahí, ahora es capaz de detener y llamar la atención del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Mira, extraordinario porque Jesús trató con Bartimeo de una manera tan fuera del usual a lo que él estaba acostumbrado. Jesús le habló con respeto. Jesús lo hizo sentir digno. Jesús le dio un papel de importancia. Jesús se interesó en su liberación de la ceguera. Jesús está muy interesado en llegar a la necesidad que ahora tu corazón tiene. Esta noche, la presencia de Dios es tan especial y tan fuerte con el necesitado, porque hay un principio bíblico. Ninguno de los que a Él vienen, Él lo va a echar fuera. Y cuando se trata de estar necesitado de Dios, siempre vas a estar calificado para que Él te reciba. Así que las veces que tú puedas venir, vas a venir con confianza, porque en ese lugar donde Él habita, el necesitado tiene lugar de preeminencia. En ese lugar, en su trono, el primero de la fila es aquel que se siente necesitado, si te lo puedo plantear de esa forma. En Mateo capítulo 15 y versículo 30, yo encuentro que se acercaron grandes multitudes a Jesús. Me llama la atención que diga, se acercaron a él grandes multitudes que tenían consigo cojos, ciegos, mancos, mudos, muchos otros enfermos. Los pusieron a los pies de Jesús y él los sanó. ¿Qué te parece? Qué extraordinario es nuestro Dios. Qué glorioso es Jesús cuando él encuentra al necesitado. Se acercaron a él grandes multitudes. Hay gente que tiene problemas
con las multitudes y cree que Dios no está ahí. Hay gente que critica a las iglesias grandes creyendo que Dios no está ahí, o a las iglesias pequeñas porque hay muy pocos. Mira, Dios no está en un lugar por número, Dios está en un lugar por necesidad del que le busca. Impactante, te lo insisto. Ellos tenían consigo, y vuelvo a retomarlo porque esta es la enseñanza y es la palabra que Dios ha puesto. Yo esperaría que tú la tomes y no la deseches en tu corazón. Cojos, ciegos, mancos, mudos y muchos otros enfermos. Hay gente que en este momento podría estar calificada para recibir un milagro, pero el diablo le ha estado diciendo a su mente que Jesús no está interesado en ellos. Hoy te vengo a decir, tú calificas para que Dios haga ese milagro que tanto anhelas cuando te sientes necesitado. ¿Te recuerdas dónde empezó el tema esta noche? Bienaventurados, dichosos los pobres de espíritu, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Cuando el reino de los cielos empezó a encontrar a estos cojos, ciegos, mancos, sordos, mudos, toda la gama de enfermedades que habían aprisionado a esta gente, en ese momento el reino de los cielos los empezó a hacer libres, porque vinieron con un corazón pobre de Dios, necesitado de Dios. Ahora, ¿qué te impide acercarte? Esta noche es una noche no ordinaria, esta es una noche extraordinaria donde tú puedes entrar hasta el trono mismo de Dios por la fe. ¿Sabes qué dice la Biblia al respecto en Hebreos 4:16? Quiero que lo veas en pantalla y te lo voy a mostrar en dos versiones que te van a ampliar un poquito el panorama. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Un trono es un lugar de autoridad. Es el lugar donde el rey se sienta para ejercer orden, autoridad, dominio. Y ahí nos acercamos con confianza, no para recibir juicio. Sabes, hay gente que te va a limitar cuando tú te quieras acercar a la presencia de Dios. Te van a poner un montón de prerrogativas. Usted no califica para acercarse por esto, no califica por aquello. Solo ellos parecieran calificar. Yo califico porque oré, yo califico porque ayuné, yo califico porque no hago lo que el otro hace. Momento, déjame decirte que el único punto que Dios va a establecer es que al de corazón contrito, necesitado, humillado, a ese Dios no lo desprecia. Y venir al trono es un trono donde se hacen favores no merecidos. De hecho, un favor ya en sí es algo que no implica un precio pagado, sino es algo gratuito. No sé si has escuchado gente que en algún momento dice, le hice un favor y hoy se lo voy a cobrar. O la expresión sería, este me debe un favor. Ok, si tú estás esperando que alguien te pague un favor, no era un favor el que habías hecho. Habías hecho un negocio que no lo expresaste y ahora lo vas a cobrar. Entonces, un día diste para luego recibir. No, eso no es gracia, eso se llamaría un negocio. Pero cuando vienes al trono de la gracia, es porque Dios no está esperando que tú hayas hecho para recibir, sino gratuitamente. Yo sé que esto le molesta al religioso y dice, no, están simplificando tanto el acercarse a Dios. Yo no escribí esta escritura. Fue el Espíritu Santo a través del escritor del libro de Hebreos el que puso ahí el trono de la gracia, el trono donde Dios reparte a los descalificados. Por eso, insisto esta noche, tu necesidad te califica. Ese es el tema que Dios está dando a tu corazón esta noche. Acércate confiadamente al trono de la gracia y quiero que observes la segunda parte. Para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Si te acercaste al trono de gracia, lo que vas a recibir es gracia. Si te acercaste al trono de misericordia, ahí solo se reparte misericordia.
le guste o no le guste al que te juzga, le parezca o no al que dice que tú no lo mereces, porque el diablo va a levantar gente a decir que tú no lo mereces, que tú no calificas, que tú eres esto, que por no ver qué haces y eres y tal cual y tal cosa. Sí, pero a Dios le ha placido escoger a lo más bajo, a lo más vil, a lo menos preciado, para avergonzar a aquel que se siente autosuficiente y que cree no necesitar de Dios. Si lo glorioso de esto es que Dios levanta al pobre del polvo. Dice el Salmo 113 que lo levanta del estercolero para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. ¿Cómo es posible que Dios levante a alguien del estercolero y no le pida permiso a los religiosos, a los que dicen que no lo merecen? Sabes, esta noche tu necesidad te califica. Y tengo una versión acá que me encantó, que es la Nueva Traducción Viviente. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. La otra versión dice el oportuno socorro. ¿Cuál es el oportuno socorro? El momento en el que más lo necesitas. En el momento en el que te sientes menos calificado, porque tú dices, fallé, estoy mal, no puedo hacer nada, me siento devastado, me siento destruido, me siento que no puedo volver a empezar. Ese es el momento en el que la gracia que proviene del trono de la gracia de Dios te va a decir que calificas para levantarte. Así que quiero terminar esta noche diciéndote que Dios es compasivo con el necesitado. Dios se pone en el padecimiento junto al necesitado para sacarlo de ahí, levantarlo y darle una condición en la que Él se conmueve. Dice Mateo 20:34. Entonces Jesús, conmovido dentro de sí, les tocó los ojos. Está hablando acá de los ciegos. Les tocó los ojos y de inmediato recobraron la vista y le siguieron. Este no es el mismo pasaje de Bartimeo, pero sí es la misma expresión de Jesús ante el necesitado. Me encanta ver que dice que él se conmovió dentro de sí. ¿Sabes qué está haciendo el Señor esta noche? Viendo que has derramado tus lágrimas, viendo que te has dolido en silencio probablemente. Tu corazón ha estado devastado. Yo sé que a alguien le está hablando Dios esta noche. Y como lo ha hecho tantas veces, no sé dónde te encuentres, en tu casa, en un hospital, en un parqueo, manejando, no sé dónde estés, pero lo que tengo que decirte es esto: Él ha visto tu necesidad y se ha conmovido para poder tocar tus ojos, tocar tu necesidad y suplirla. Les tocó los ojos y de inmediato recobraron la vista y le siguieron. No es el mismo pasaje de Bartimeo, pero allá también decía, de inmediato recuperó la vista y lo siguió, decía. ¿Qué te parece que aquí en Mateo 20:34 el patrón es el mismo? ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere hacer eso contigo esta noche. Y déjame decírtelo así, de inmediato tus ojos se abren y empiezas un proceso nuevo. Solo es cuestión de que tú veas tu necesidad. Todo lo que necesitas hacer para que Dios te sane de ese pecado, de esa deuda, de esa enfermedad, de esa falta de paz, de esa depresión, no sé, pero todo lo que necesitas para que Dios toque tu condición en este momento es venir a Él con tu necesidad. Porque ninguno de los que a Él vienen, Él lo va a echar fuera. Entonces, si Dios tiene este cuidado contigo, déjame decirte que Él también va a tomar a partir de ahora tus necesidades, y el deseo de Dios es llegar hasta ese punto en el que tu corazón se ha visto tocado por esa necesidad profunda. Yo tengo que terminar y decirte que Dios está trabajando en tu corazón. No sé cuál sea el momento que estés viviendo, pero sí sé, y te lo tengo que declarar, que el Señor está ahí para llegar al momento preciso y exacto en el que tu corazón se ha sentido devastado.
La necesidad que te califica es la que hoy te pone delante de su trono. Si no le has entregado tu corazón a Cristo, ese es el momento. Puedes decirle: Señor Jesús, entra en mi vida, perdona mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Sálvame. Me reconozco extremadamente urgido de ti. Y tal y como alguien lo diría, porque soy un menesteroso, un necesitado, uno que no puede vivir sin tu presencia, dice un coro precioso. ¿Quieres entregarle tu corazón? Y si tú ya estás en Cristo, deja que Él llene a profundidad tu necesidad. Acompáñame a orar. Yo sé, hay una unción y una presencia de Dios extraordinaria esta noche con esta palabra, porque Dios califica tu necesidad como urgente. Despójate de la vergüenza, despójate del temor, del qué dirán los demás, de que, ¿sabes? Hay gente que te va a juzgar por acercarte a Dios, pero ellos no resuelven tu necesidad ni tu problema. Acércate esta noche confiadamente al trono de la gracia. Acompáñame a orar. Si le vas a entregar tu corazón a Cristo, permíteme guiarte en esta o acompañarte en esta oración. ¿Quieres cerrar tus ojos o con tus ojos abiertos? Si no lo puedes hacer, dile conmigo: Señor Jesús, yo te necesito. Perdona mis pecados. Me declaro un menesteroso. Yo me declaro un necesitado de ti. Y no me avergüenza decirlo, porque nada llena mi vida sino tu presencia. Entra en mi vida, Jesús. Perdona mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Limpia mi corazón. Abre mis ojos como lo hiciste con los ciegos. Abre mis oídos. Que toda parálisis se vaya en el nombre de Jesús, y que se rompa la opresión de todo espíritu inmundo en las vidas que ahora están recibiendo esta palabra, Señor. Lo oramos, lo creemos, lo recibimos en el nombre de Jesús. Padre, yo clamo por todos los que están ahí recibiendo esta palabra, en el lugar donde están. Sé que tú estás junto a ellos, porque eres compasivo. Estás en ese padecimiento junto a ellos para traer sanidad, para traer libertad de toda cautividad. Clamo por el que está enfermo, por el que está en una cama probablemente de hospital o en su casa, por el que ha sido diagnosticado con una enfermedad que oprime también su corazón y su vida entera, sus finanzas. Clamo porque ahora mismo sea reprendida esa enfermedad y echada fuera. Que se levanten, Señor, los rostros de aquellos que se deprimieron, que sean renovados en su ánimo, en su fortaleza. Que toda obra de tinieblas sea rota en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Por la sangre que fue derramada, proclamamos libertad, proclamamos salvación hasta el lugar donde se encuentre el Señor. En el nombre de Jesús, gracias por la sangre de tu Hijo, que nos califica para entrar hasta el trono de tu gracia y recibir misericordia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor por un tiempo precioso y extraordinario. Permíteme invitarte a acompañarnos los días miércoles y los días viernes en este horario de las 8 de la noche, y los domingos a las 10:30 de la mañana. Bueno, este domingo tenemos un tiempo a las 9:30 de la mañana. Está al pendiente de la transmisión, porque vamos a empezar. El domingo a las 3 de la tarde hay un tiempo precioso con el Ministerio de Niños de Pacto Kids. Así le llamamos al Ministerio de Niños. Los chicos están en un espacio especial. Los personajes, y puedes ver en pantalla, se han diseñado con un contexto bíblico. Si quieres saber qué le pasó a nuestros amigos, no te pierdas el episodio de este domingo a las 3 de la tarde por un Facebook Live, en el que vas a poder conectar a tu familia en un espacio precioso con los niños. El día sábado, la juventud de Pacto de Gracia
tiene una reunión a través de la aplicación de Zoom. Te puedes conectar el sábado, mañana sábado, precisamente a ese espacio precioso, a las 6 de la tarde. 6 de la tarde con la juventud. A las 4 de la tarde las mujeres tienen una reunión en Zoom. Precisamente mañana sábado, también 17 de octubre, hay un tiempo extraordinario con las mujeres a las 4 de la tarde. Que Dios te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que te dé un tiempo extraordinario ante su trono de gracia. Hasta el próximo de la serie.